Hola, mi nombre es Georgelis Valero, estudiante de turismo de la sección 10212, y hoy les vengo a hablar de la evolución del turismo. El turismo, con el paso del tiempo, ha experimentado extraordinarios crecimientos. El turismo se define como el conjunto de acciones originadas cuando se lleva a cabo el desplazamiento de personas con fines de ocio, recreación, salud, entre otras. El turismo, como lo conocemos hoy, es fruto de la evolución. La historia del turismo es muy extensa y variada. A lo largo de la historia han ido sucediendo continuas innovaciones que han consolidado el sector dentro de la economía. El turismo como tal nace en el siglo XIX como una consecuencia de la revolución industrial, con desplazamientos cuya intención principal es el ocio, el descanso, la recreación, entre otros. La aparición del ferrocarril, de la máquina de vapor y del avión han ido generando grandes aportes que de una forma u otra han ido consolidando la historia del turismo. Como se menciona anteriormente, el turismo se desarrolló por primera vez en la Grecia clásica. Los viajes y desplazamientos de personas entre las distintas ciudades que conformaban el territorio griego representaban una imagen veraz de lo que hoy conocemos como turismo. Los Juegos Olímpicos, por ejemplo, celebrados en la ciudad de Olimpo, atraían muchísimos ciudadanos de distintas partes del territorio griego. Durante el Imperio Romano, estos frecuentaban aguas donde se hacían grandes espectáculos como los teatros y realizaban desplazamientos habituales hacia la costa. Con la decadencia del Imperio Romano y la invasión de los bárbaros, la mayoría de las ciudades cayeron en decadencia. Se destruyeron proyectos como carreteras y los viajes se volvieron peligrosos, porque los viajeros estaban expuestos a los atacantes en las pocas carreteras transitables. La gente comenzó a viajar en grandes grupos, en especial los peregrinos, que recorrían grandes trayectos para llegar a lugares como Canterbury, Santiago de Compostela y Tierra Santa. Debido a esto, apareció una guía del viajero del siglo XIV que ofrecía a los peregrinos información detallada sobre los países y las regiones que cruzarían y el tipo de hospedaje que encontrarían en el camino. Para este tiempo, las posadas comenzaron a tener licencia de funcionamiento, los que le permitía la importación y reventa de vinos. De esta forma, la actividad del hospedaje se convirtió en un negocio rentable y el gremio se fortaleció, de manera que para 1290 estaba integrado ya por un total de 86 posadas. Al final de la Edad Media se destacaba Venecia no solo por su belleza y riqueza, sino también por los grandes atractivos que ofrecía el viajero. Incluían agasajos y espectáculos que eran ofrecidos con un propósito bien definido. El Grand Tour es un viaje motivado por la necesidad de instrucción de estos jóvenes aristócratas que en un futuro habrán de gobernar su país, del conocimiento de la grandeza de Roma, de París o Atenas, así como las conversaciones en los cafés de los grandes centros termales. Los viajeros deberían aprender cómo llevar las riendas de un imperio como el británico. Para algunos autores, este es el auténtico fenómeno fundacional del turismo moderno, ya que surge como un fenómeno revolucionario en paralelo al resto de transformaciones que se dan. Debido a las características de estos viajes, se produjeron una gran cantidad de libros que se remontan a finales del siglo XVI y principios del siglo XVII, los cuales hablan sobre los métodos para viajar y que este viaje sea más rentable. También aparecen las termas. Este tipo de lugar ganan una fuerte popularidad entre los ciudadanos de la Edad Moderna. No solo se asistía a ellas por consejos médicos, sino por diversión y el entretenimiento en los centros termales, como por ejemplo en Bath, Inglaterra. También de esta época data el descubrimiento de los baños de barro como remedio terapéutico, playas frías donde iban a tomar baños por transcripción médica. En la Edad Moderna, con la aparición de los estados y la transición para la desaparición del feudalismo, la historia del turismo vuelve a registrar hitos de gran calado, pues el sector vivió un fuerte impulso, sobre todo por la aparición de las posadas y los hoteles, dando lugar a lo que hoy conocemos como turista. El periodo comprendido entre la segunda mitad del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX marcó otro periodo importante en el desarrollo del turismo. La transformación económica y social que se produjo debido a la revolución industrial
y la posterior aparición de una clase media numerosa y acomodada con nuevos gustos y necesidades, especialmente en materia de vacaciones, también se vio favorecida por la rápida mejora del transporte que incrementó el turismo. Los balnearios registraron el mayor índice de incremento en la población. Pero sin duda el hecho más importante de este periodo fue el inicio de las actividades de Thomas Cook en 1841, que todos los estudiosos consideran el año más memorable en la historia del turismo. En 1841, Cook concibió y se dio cuenta de la idea de contratar un tren para transportar a 570 personas a 35 kilómetros entre Leicester y Loughborough para asistir a una conferencia contra el alcohol. El señor Cook organizó todos los arreglos del viaje sin reclamar ningún beneficio personal. Luego pronto se dio cuenta del gran potencial comercial que existía en la organización de viajes y en 1845 comenzó a tiempo completo como operador turístico. A mediados del siglo XIX, como hemos visto, se sentaron todas las bases del turismo moderno. Incluso en el continente se hacen evidentes los efectos beneficiosos del turismo, especialmente en naturaleza económica, en las comunidades de acogida. Durante este periodo, desde principios del siglo XVI a mediados del siglo XIX, se pueden identificar los factores básicos: comunicación adecuada, paz, prosperidad y disponibilidad del tiempo libre. El impacto del progreso tecnológico también es evidente, especialmente en lo que respecta al transporte. Sin embargo, el turismo con sus características actuales comenzó a desarrollarse en la segunda mitad del siglo XIX. En la era contemporánea, el invento de la máquina de vapor representa una reducción significativa en los medios de transporte. Los ferrocarriles se extendieron muy rápidamente por Europa y América del Norte. En 1850, Henry Wells y William Fargo fundaron American Express Company, que inicialmente se ocupaba del transporte marítimo y luego se convirtió en uno de los agentes más grandes del mundo. Como agente de viajes, Cook contribuyó al desarrollo de la industria del turismo. El más importante de ellos fue la introducción del concepto de viajes organizados, que dio acceso a viajes vacacionales a gran segmento de la población. La innovación de Cook pronto fue aceptada y en 1851 trenes de compañías británicas llegaron a Londres y al noroeste para llevar a 774.910 personas en expediciones a Londres. En 1867 se realizó el primer crucero oceánico diseñado especialmente para turistas. Y así fue como empezó a desarrollarse el sector turístico. Posteriormente, la llegada de nuevos artilugios como coches con Henry Ford, así como aviones y mercancías de mayor tamaño, ha llevado al turismo como una de nuestras máximas prioridades. Paralizado solo en el periodo de entreguerras, el turismo comenzó a imponerse en la economía y experimentó un auge masivo después de la Segunda Guerra Mundial. Otro hecho importante de los primeros años del siglo XX fue la aparición de un nuevo tipo de turismo en el continente europeo, el turismo de nieve, y la difusión del esquí, un tipo de turismo. Ya en la década de 1920 se extendió la práctica a otros países de la región alpina y la mayoría de los centros de deportes de invierno en Europa comenzaron a desarrollarse. Cuando hablamos de servicios en el sistema turístico, encontramos dos tipos de servicios: los servicios básicos como hoteles, agencias de viajes, etc. Es decir, las características que el turista básico necesita al viajar, y los servicios adicionales que no interfieren directamente con el turista, pero que son necesarios, como bancos, gasolineras, casas de cambio, entre otros. Los organismos públicos que rigen el turismo en Venezuela son el Ministerio de Turismo como órgano administrativo y máximo organismo administrativo responsable de planificar, dirigir, coordinar, evaluar y monitorear las políticas, programas, proyectos, entre otros, para la promoción de Venezuela como destino turístico. Imparque, el Instituto Nacional Autónomo del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que vela por la preservación de parques y monumentos naturales de Venezuela. El Consejo Nacional de Turismo, la Autoridad Nacional de Turismo, es un órgano de planificación, asesoría y coordinación
integrado por los ministerios de desarrollo. En el entorno global y desde los inicios de la humanidad, los turistas se han trasladado de un lugar a otro sin saber qué visitan. Y desde entonces han surgido diversas organizaciones para acoger estas actividades con el objetivo de mejorar de forma organizada y focalizada. Se hace de manera más directa y deja ganancias a la comunidad. Actualmente existen organismos, empresas y organismos a nivel global y nacional encargados de monitorear, promover y fijar estándares en las actividades turísticas. Sin embargo, el turismo, especialmente en Venezuela, no se desarrolla y explota como otros sectores de la economía, ya que en gran medida a la simple causa de que todavía somos una nación industrializada y por tanto la economía del país no ha sido plenamente verificada, si bien esto está en manos de todos los ciudadanos y de nosotros que somos el futuro del país.